Hay libros que se encuentran en nuestra lista de pendientes por mucho tiempo. Particularmente espero reducir un poco esta lista con los libros que les voy a ir mencionando. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vengo con una lista de TBR de libros clásicos que planeo leer a lo largo de los meses que restan de este año. Como ya les había mencionado, en este video quiero compartir con ustedes una lista de TBR, de libros clásicos que quiero leer, porque me parece muy interesante. No sé, es como un compromiso, considero, de poder seleccionar un libro para leer cada mes y llegar a diciembre más o menos, porque seleccioné solamente 6 libros, llegar a diciembre y poder hablarles acerca de esta experiencia, poder decirles tal vez en un video, sí amigos, se cumplió, pude leer estos 6 libros o quién sabe, hubo ciertos cambios, porque sí, estoy abierta a hacer algunos cambios. También depende mucho de las sugerencias que puedan darme o tal vez de sus comentarios, porque tal vez me dicen, no leas este libro, mejor lee este otro. Pero bueno, en general son clásicos que siempre me han llamado la atención y son de esos libros que a veces uno dice, quiero leerlos, pero nunca encuentra el tiempo, y en este caso es como un pequeño compromiso hacia mi persona para poder leerlos y compartirles, por supuesto, mi experiencia. Así que bueno, sin más, empezaré con el primer libro de esta lista, que es Oliver Twist, de Charles Dickens. Particularmente a este señor le tengo como que es mi eterno pendiente. Tengo muchas ganas de conocer su obra desde ya hace muchísimo tiempo. He escuchado muy buenos comentarios, muchas de sus obras fueron llevadas a la pantalla grande y justamente uno de mis grandes referentes, justamente, valga la redundancia de la palabra, en cuanto a clásicos siempre son las películas. Y yo recuerdo que cuando vi Oliver Twist me pareció fascinante la creación de esta historia, porque tiene un conflicto social muy real que lamentablemente hemos ido arrastrando hasta la fecha. Los protagonistas son niños huérfanos que son como que reclutados por una persona que sí les da cobijo, pero a la vez los obliga y les enseña a ser unos delincuentes, y hay como que esa devoción por parte de estos niños hacia esta persona. Lamentablemente, lo vuelvo a decir, es un conflicto que hemos ido arrastrando hasta la fecha. El tema de la manipulación, de la explotación infantil. Entonces, ese aspecto de la Inglaterra del siglo XIX me parece fascinante y me parece muy genial la forma en la que el autor pudo construir esta historia. Por lo tanto, va a ser un libro que tenía que añadir a esta lista, y yo creo que va a ser muy interesante conocer la obra del autor justamente con Oliver Twist. Otro libro que se tenía que añadir a esta lista es El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Creo que también muchas de sus obras fueron llevadas a la pantalla grande, fueron aclamadas, y El Conde de Montecristo no es la excepción. Yo recuerdo que cuando vi esta película me pareció una idea muy original, que entiendo que está basada como que en una historia real, y como les digo, me pareció fascinante, muy atrapante, porque además de manejar como que un aspecto social, también maneja aspectos políticos. En este caso, una persona es acusada injustamente, es enviada a una cárcel que está ubicada en algo así como una isla, logra escapar, no sé cómo, se hace con un tesoro a partir de que tiene una conversación con una persona dentro de la cárcel, y con ese tesoro, se venga de muchas cosas que le habían sucedido, se entera también de otras. Y siento que pasan en esta historia tantas cosas que necesito leerlo, necesito saber cada uno de estos detalles, la forma en la que piensan estos personajes, porque yo creo que una de las mayores satisfacciones de los libros es justamente indagar un poco más en la profundidad de los personajes. Además, tengo entendido, o al menos he visto, que hay ediciones de 2 tomos que dentro de esta historia, y eso me intimidó un poco, pero también me llega esa fascinación de que realmente quiero leer y quiero conocer esta historia. Así que por supuesto también tenía que estar en esta lista. El siguiente libro que había añadido a esta lista es Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Siempre me pareció algo muy curioso el pensar que las personas, que por más que crecemos en un mismo entorno, que tenemos las mismas experiencias, tenemos una visión diferente de la vida, y considero que eso es lo que pasa con estas hermanas. Cuando yo había leído Jane Eyre me pareció una idea muy bonita. Tiene como que un trasfondo también social relacionado con la mujer, con el romance, entre otras cosas. De hecho, se convirtió en una de mis mejores lecturas hace 2 años,
pero en este caso he escuchado comentarios muy variados respecto de Cumbres Borrascosas. Comentarios positivos, también negativos, y justamente eso es lo que tal vez me da un poco de miedo al momento de leer este libro. Pero me parece fascinante ciertos comentarios que hacen referencia como que a la oscuridad de esta historia, a la toxicidad de los personajes, lo cual claramente nos muestra que ella, justamente Emily, tenía una visión muy diferente, no solamente del romance, sino de las relaciones que creamos en nuestro entorno. Y es algo que me llama la atención, que realmente quiero conocer y por esa razón decidí añadir este libro. Como les digo, he escuchado también comentarios muy negativos y siento que va a ser interesante tener una opinión propia. Además, recuerdo que en algún punto había leído que este libro cuando salió no tuvo la popularidad que tal vez hoy por hoy tiene, entre comillas, lo cual es interesante porque nos muestra que lo que hoy por hoy es popular, años posteriores puede cambiar completamente y aquel libro o historia que no la tomamos tan en cuenta puede tener mayor relevancia con los años. Entonces eso me parece fascinante. Así que por supuesto también tenía que añadir este libro a esta lista. El siguiente libro que añadí a esta lista es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Recuerdo que cuando leí la historia de este autor en Pasiones de Rosa Montero, me pareció una historia muy, no sé, tiene un tinte un tanto oscuro, muy tóxico de cierta forma. Todo lo que le llega a pasar llegó a causarme como que mucha impresión y yo creo que justamente toda esa experiencia hizo que escribiera muchos relatos, muchos libros que hasta la fecha siguen teniendo relevancia. Y particularmente creo que también, al igual que los otros libros, se convierte en un eterno pendiente, en un libro que digo siempre, quiero leerlo, pero nunca encuentro el tiempo y quiero hacerlo porque me parece fascinante, al menos con este libro, que tiene como que ese trasfondo más personal, más humano, relacionado con el narcisismo. También muchos lo vinculan con otro clásico que es Fausto y al mismo tiempo es como una, no voy a decir autobiografía porque siento que no lo es tanto, pero sí es como que una parte del autor está plasmada en este libro a partir de todo lo que tal vez lo poco que sé acerca de esta historia. Por lo tanto, tenía que añadirlo y siento que va a ser una experiencia muy interesante empezar a conocer la obra del autor con este libro, porque dadas las cosas y las situaciones que llegó a pasar el autor, yo creo que no estaría de más conocer más a mayor profundidad, mejor dicho, la obra completa del autor. Otro libro que quiero añadir a esta lista es Drácula de Bram Stoker. Este también es un gran eterno pendiente. Siento que es interesante, sería interesante conocer el origen de esta especie porque yo siento que la idea de los vampiros a lo largo de los años ha ido cambiando un poco. Pasó de un ser medio mitológico que se alimenta de la sangre humana, que no se refleja en el espejo, que la luz del sol lo desintegra. Este personaje medio terrorífico, entre comillas, pasó a convertirse en algo mucho más romántico, lo cual también es interesante cómo hemos cambiado la idea de esta especie, pero particularmente siento que sería muy interesante conocer el origen. He escuchado que el final de este libro no es muy bueno, pero particularmente espero que me sorprenda y espero tener una opinión propia leyendo este libro y compartiéndoles también mi experiencia, así que por supuesto tenía que añadirse a esta lista también. Otro libro que añadí a esta lista y el último es El maravilloso Mago de Oz de Frank Baum, creo que se pronuncia de esa forma. Siempre me ha llamado la atención los clásicos infantiles o aquellos que denominamos como libros infantiles, porque yo siento que una experiencia muy diferente ocurre cuando lo lees en una edad tal vez más infantil a una edad mucho más adulta. Yo recuerdo que cuando leí Pinocho, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, lo hice ya a una edad adulta y realmente mi experiencia creo que pudo haber sido totalmente diferente. Al ser más consciente, yo creo que te das cuenta que estos libros sí tienen como que una mayor profundidad, mucho mayor de la que pudiéramos llegar a pensar. Entonces los libros infantiles o aquellos que denominamos como infantiles me parecen curiosos, me parecen interesantes. Y El maravilloso Mago de Oz es uno de ellos. Porque lo curioso es que no sé exactamente de qué va. Solamente sé que la protagonista se llama Dorothy y que hay algo así como una tormenta o un huracán, pero no estoy muy segura qué onda y qué es lo que pasa en ese transcurso. Porque yo recuerdo que cuando escuché por primera vez El maravilloso Mago de Oz fue en una película que fue llevada a la pantalla grande a raíz también de unos libros, creo que es una trilogía que hasta la fecha nunca pude darme la oportunidad de leer, que es Corazón de Tinta. Era una niña que cuando leía en voz alta, lo que leía cobraba vida.
y en este caso hablaba de Dorothy, hablaba de este huracán o algo así. Entonces yo creo que va a ser muy interesante adentrarme a esta historia sin conocer mayores detalles de los que les había mencionado. Y nada, pues obviamente tenía que incluirlo porque también había seleccionado libros considerados un tanto más adultos y, por qué no, también seleccionar un libro más infantil. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas fueron las lecturas que quiero realizar a lo largo del año en cuanto a clásicos. Seleccionar uno por mes, poder leerlo y poder conocer estas historias en general. Yo creo que va a ser una experiencia interesante porque seleccioné libros que particularmente siempre me han llamado la atención. Y qué mejor hacerlo con ustedes, compartirles esta experiencia. De todas formas, estoy abierta a sus sugerencias, a sus comentarios. Tal vez pudieran comentarme o sugerirme con qué libro pudiera empezar, cuál lo dejo para el final, tal vez algún intercambio, no leas este, mejor lee este otro. Yo estoy abierta a escucharlos y por supuesto se los agradecería mucho. De todas formas, también les incentivo a hacer algo muy parecido, no necesariamente con clásicos, tal vez con otros libros que siempre han querido leer y por diferentes circunstancias no lo han hecho. Así que nada, coméntenme qué les parece esta idea. Yo creo que es siempre bonito tomarse el tiempo de leer aquellos libros que siempre hemos querido leer. Así que nada, pues espero que este video les haya gustado. Gracias por acompañarme otra semana en el canal. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.